El día de hoy se va a abordar de manera general los contenidos del volumen cuarto de la colección Monumentos del Bicentenario. Esta exposición la vamos a dividir en dos partes. Vamos a presentar, como se ha hecho acostumbradamente en estos últimos 4 presentaciones, acerca del proyecto de Monumentos del Bicentenario y también acerca de la primera parte del libro. Vamos a hacer una síntesis sobre la primera parte del libro. Abordemos la primero, ¿no? El proyecto de Monumentos del Bicentenario nació con un antecedente. Ocurrió en el 2019, cuando se publicó La Fontana de Tacna. De manera un poco sorpresiva, recibí la visita del arquitecto Luis Martín Bogdanovich al Colegio Real. En el Colegio Real yo trabajo actualmente también. En el Colegio Real yo laboro como investigador en la Universidad San Marcos. Cuando él llegó, vio muy interesado que se iba a publicar este libro, y le pareció, digamos, pertinente que se pueda hacer una presentación también a partir de la Municipalidad de Lima. Y se realizó el 13 de agosto de 2019. Digamos, la afinidad que tuvo con este trabajo es porque se hizo a través de dos disciplinas, que es la conservación y la restauración y la historia del arte. Se abordó el tema de la Fontana de Tacna. La Fontana de Tacna es una escultura del siglo XIX que en su momento, en el 2011, estaba bastante deteriorada. Cuando se realizó la restauración, también se necesitaba un proyecto de investigación. Así que los restauradores y yo fuimos los que hicimos este libro. Entonces, bajo esa mira es que Bogdanovich me hace la invitación para poder replicar estos estudios, pero no solo con una escultura, sino con todas las del Centro Histórico de Lima. Entonces, por eso es que el 15 de noviembre del 2019 empiezo, digamos, a abordar cada vez más los monumentos. Primero, teniendo en cuenta que los monumentos ya habían sido estudiados por el staff de historiadores que tenía ProLima. Hasta el momento son 3, Gerardo Guamaní, Eduardo Gutiérrez y Juan José Pacheco. Ellos ya habían elaborado algunos informes técnicos que eran enviados al Ministerio de Cultura para que puedan ser revisados y darle el check, el visto bueno para que se puedan restaurar estos monumentos. Entonces, la idea era que estos informes también abarquen todo el centro histórico, incluyendo también Santa Beatriz. Una vez que ya terminamos todos estos informes, se convirtió en un proyecto editorial, ¿no? Y ese proyecto editorial, aquí están justamente el staff de historiadores, me olvidé de mencionar a Natalia Deza también. El 2 de noviembre del 2020 se propone, yo propongo justamente para que se haga este proyecto editorial, que iba a consistir inicialmente en 3 volúmenes, divididos cronológicamente y el último espacialmente. El primero sobre el siglo XIX, el segundo sobre el siglo XX y el tercero sobre las esculturas del barrio de Santa Beatriz. A ellos, a los historiadores que he mencionado, se sumó un equipo que yo tuve que contactar, convocar, que tenían ya cierta pericia publicando e investigando sobre arte peruano. Entonces conformamos un equipo que complementaron las investigaciones sobre las esculturas públicas. A esto también se sumó Daniel Bifian y Rodolfo Monteverde, que ya tenían publicaciones y tesis relacionadas con monumentos públicos. Entonces conformamos una relación de 11 articulistas. En el caso del monumento, perdón, el libro cuarto, voy a entrar a detalle un ratito, digamos que todos los artículos sí los escribí yo. Entonces, a diferencia de los demás volúmenes que han sido escritos por los demás articulistas. Entonces tenemos el volumen 3, el 3 que se agregó, y digamos, el volumen 2, que iba a ser de monumentos públicos del siglo XX, era tanta la cantidad de información que se tuvo que dividir en 2, ¿no? Y por eso es que hay volumen 2 y 3, monumento del siglo XX primera parte, monumento del siglo XX segunda parte, 1950 al 2000. Y se agregó un 5.º volumen que está relacionado con los monumentos que estuvieron en el centro histórico, pero por muchas razones, por robos, por cambios de jurisdicciones en los distritos, etcétera, terminaron en otro lugar, ya no en su lugar de origen, no en su lugar de emplazamiento original. Entonces es así como se forman los 5 volúmenes, ¿no? Cada uno se tenía la idea de que se presente desde el 2022, pero habían ciertos ajustes que eran necesarios realizar, y por eso es que se decidió incluso que los volúmenes no se presenten uno al año, sino que todos se presenten juntos. Por eso es que el trabajo ha sido titánico hasta el 2026, hasta enero, que se presentaron todos los 5. De hecho, se presentó el primer volumen en el 2022.
es este, y en el 2026 ya los 5 volúmenes en el Teatro Municipal, como seguramente tienen conocimiento. Lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre los contenidos del volumen cuarto, que está relacionado con el barrio de Santa Beatriz. Este libro tiene 512 páginas, está dividido en la primera parte es sobre el proyecto empírico de la urbanización Santa Beatriz, es decir, el estudio introductorio del barrio, cómo se configuró, y la segunda parte, que hay una corrección ahí, debe corresponder a todos los artículos que abordan cada una de las esculturas. Es un artículo por monumento. Aquí está, aquí está. Bien. En total son 12 artículos y se abordan las siguientes esculturas. En orden cronológico, el Estibador de Amberes, el monumento a Washington, la escultura o la fuente Vanderbilt o de los Tres Atlantes, la escultura alegórica al almirante du Petit-Thouars, la escultura ecuestre de Antonio José de Sucre, el Parque de la Reserva, que dentro de sí comprendían distintas esculturas y por eso se ha abordado en grupo, en conjunto, como por ejemplo la fuente diseñada por Claude Sagut, o por ejemplo los relieves que decoran la loya, que fueron hechos por Daniel Casafranca, también las esculturas del indio de la India, que fueron hechos por el mismo escultor, también de otros distintos escultores que participaron en el parque, en este proyecto de Leguía. También está el monumento a Jorge Chávez, que se ha supuesto muchas veces de que no formaba parte del oncenio o formaba parte de Santa Beatriz, lo cual históricamente es incorrecto, sí pertenece. Es más, fue gestado el monumento en los 2 periodos de gobierno de Leguía, tanto en el primero, de 1908 al 12, como en su oncenio. Entonces, sin embargo, se inaugura muchos años después, 7 años después de la deposición del poder de Leguía, en 1937. Pero, digamos, hasta la maqueta fue terminada dentro del periodo de Leguía. También, por otro lado, las primeras gestiones para realizar este monumento, que es el monumento a Tanguis, tiene su origen en el oncenio. Si bien se inauguró en 1952, vamos a ver en un momento a qué me refiero con que tuvo su origen en el oncenio, ¿no? Ya mucho tiempo después, por una donación de parte de la escultora Cristina Gálvez, sus 4 esculturas, que son Tumi, Cóndor, Pez y Puma, se donaron a la municipalidad y esta las derivó al Parque de la Reserva. El monumento a Micaela Bastidas, que está en su plaza epónima, cerca de la Avenida México con la Vía Expresa, también está incluido en este libro. El monumento a Mariano Melgar, que fue gestado por distintos ciudadanos arequipeños, que muy orgullosos, digamos, de su identidad, gestaron este monumento. Y esta escultura, que es la escultura abstracta, es la única abstracta, por lo menos hasta el siglo XX, que es principios del siglo XXI, que se inauguró en Santa Beatriz. Bien, de estas esculturas ya se ha hablado el 6 de noviembre del año pasado sobre Jorge Chávez. Ya se hizo toda una disertación, ya se habló detalladamente sobre ello. También en el libro cuarto, se comprende una cronología, es decir, una línea de tiempo donde están los hechos importantes que están abordados en el libro, y lo otro es una relación de todos los escultores y las fundiciones que, digamos, participaron en la elaboración de estos monumentos. Y también el dato de los autores. En este caso soy el único autor, en los otros libros sí los han realizado los distintos articulistas que he mencionado. Bien, ahora sobre la segunda parte, ¿no? Vayamos a lo que concierne el primer sector del libro. Es un estudio introductorio a la historia de Santa Beatriz. Y esta se ha subdividido en 3 partes, de las cuales solo vamos a hablar de los prolegómenos al centenario para entender por qué hay tantas esculturas en Santa Beatriz. Y lo segundo es por qué de ser un proyecto de una escuela nacional agraria, terminó derivándose y lotizándose a una urbanización llamada Santa Beatriz, ¿no? El último punto lo dejo ya para cuando lean el libro, ya más tarde o incluso mañana va a estar colgado, libre de descarga en internet. Y empecemos por prolegómenos al centenario.
Tengamos en cuenta que desde el gobierno de Nicolás de Piérola se forma por primera vez el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento tiene una larga historia, hasta incluso el gobierno de Velasco Alvarado. Este ministerio fue el brazo derecho, o digamos la falange que permitía a los distintos gobiernos llevar a cabo muchas obras públicas, especialmente aquellas obras públicas que de carácter político eran de necesidad en la ciudad, en la capital, como también en otras partes del Perú. El Ministerio de Fomento se crea en 1896 y funciona en el Palacio de Gobierno hasta 1910. De 1910 al 25 funciona en el Palacio de la Exposición. Y del 25 al 69, en este espacio, en este edificio, el Ministerio de Fomento funcionó aquí, ¿no? Bien, ahora, en este decurso entre el siglo XIX al siglo XX hay dos figuras importantes principales. Uno, Augusto Beleguía, y también Federico Helguera. Los dos eran jóvenes civilistas, muy contemporáneos, casi de la misma edad. Ambos tenían una adhesión muy fiel hacia el Partido Civilista, pero cuando cambian las cosas, digamos, por efectos también de la guerra y también por ambiciones políticas personales, desertan a sus partidos políticos iniciales, como el Partido Civil, y hacen su carrera política independiente. Y lo que hace posible que Leguía llegue al poder es digamos, su introducción a la política con Manuel Candamo, a quien incluso le rinde bastante pleitesía y homenaje, y él es Leguía es el que le encarga a la municipalidad de hacer el monumento a Manuel Candamo, que hoy día está muy cerca de aquí, en el Parque Neptuno, o el Parque Juan Alarco de Dahmer. Por otro lado, Federico Helguera fue alcalde al principio del siglo, de 1898 a 1902, si mal no me equivoco, o en ese periodo, y dejó una huella importante porque hizo distintas reformas en la ciudad, especialmente, por ejemplo, la creación de la avenida Nicolás de Piérola o la Colmena, la reforma de la Plaza de Armas, la extensión de la Avenida del Sol, lo que es la avenida Wilson, y lo que conllevó a la creación de esas avenidas, que era, digamos, explotar arquitectónicamente el lugar, darle cabida a los arquitectos para que puedan hacer distintas edificaciones, tanto institucionales como civiles. Y bueno, ahí es donde creció la ciudad hacia su frontera, primera frontera, que sería la avenida 28 de Julio, hacia el sur, ¿no? Entonces es en este periodo donde ocurre este crecimiento urbano. Y el 5 de noviembre de 1910, con la proyección de que ya se celebra el centenario, se forma la Junta del Centenario. Y esta está formada justamente por Leguía y también por Federico Helguera. Y se señala, ¿no? Créase una junta que se denominará Junta del Centenario, la que se constituirá con 3 miembros nombrados del gobierno y uno designado por el Consejo Provincial de Lima, es decir, por la Municipalidad de Lima, cuyas atribuciones serán las siguientes. Leo: formar el plano de la ciudad con las reformas que juzgue convenientes al fin propuesto. Es decir, recabar proyectos de remodelación o modernidad arquitectónica de la ciudad. Levantar los planos y formularios de las diversas obras que consideren necesarias. La Junta del Centenario será asesorada en las cuestiones de orden técnico por los profesionales que oportunamente se designarán, etcétera, etcétera. Bien, entonces desde el 5 de noviembre ya había esa perspectiva, pero ya desde antes había una suerte de proyectos que solo quedaron en el tintero, lastimosamente. Para bien o para mal. Por ejemplo, esta es la avenida 28 de Julio, no la que conocemos que está aquí adyacente, sino la avenida 28 era un proyecto que iba a conectar la plaza de San Juan de Dios, es decir, la plaza San Martín, con la plaza de Armas. Iba a ser una extensión de lo que hoy es el pasaje Olaya. Y se iba a anchar. Eso implicaba expropiaciones, implicaba demoliciones, etcétera, y formar un gran bulevar que iba a conectar con un edificio que era el Parlamento, ¿no? Entonces, esto quedó solo en proyecto en 1901. También en 1915, incluso el mismo Teófilo Castillo se encargó de hacer este dibujo, de hacer el Teatro Nacional, también en la Plaza San Juan de Dios, algo que tampoco prosperó. Por otro lado está la disyuntiva de dónde se iba a colocar el monumento a San Martín. Esta es, por ejemplo, una proyección de cómo iba a ser el monumento a San Martín. Iba a tener solo una zanja en medio de la plaza. En realidad, lo que vemos en el centro es lo que corresponde hoy a la plaza. Solamente se le iba a ceder un gran bulevar. Pero luego ya se gestó la demolición y sobre todo la expropiación primero y la demolición de toda la manzana, incluyendo la estación del ferrocarril San Juan de Dios. Y bueno, este también era un proyecto de cuál iba a ser el aspecto que iba a tener la primera Plaza San Martín.
También en 1912, como lo mencioné, se aprovecha la presencia del escultor francés Antonin Mercier para que pueda ser el autor de primero una escultura mortuoria, fúnebre, que iba a estar en el cementerio Presbítero Maestro. Pero por la importancia, la prestancia que tenía esta escultura, decidieron colocarlo en un espacio público y se decidió justamente colocarlo frente al Palacio de la Exposición. Y bueno, por otro lado, cuando se dinamitó la escultura en 1913, se tuvo que hacer otra escultura distinta. Esta era de mármol, la de la izquierda, y la de la derecha fue de bronce, y es la que actualmente se conserva. Entonces, forma parte de las obras digamos, de la Junta del Centenario, en donde estaba involucrado Leguía y Helguera. Bien, por otro lado llegamos al centenario, donde claro, ya se gesta este largo fomento a obras públicas, entre ellas el monumento, que el concurso fue, digamos, largo. En 1907 se hizo la convocatoria y después de elegir y incluso rechazar algunos proyectos, como el de caso Carlos Bacaflores, bastante conocido este evento, se elige la de Mariano Benlliure y se construye en la plaza. La plaza todavía no estaba construida del todo. Si bien se ven algunos andamiajes, se ven algunas digamos, obeliscos, todo esto era efímero, ¿no? Se desarmaba después. La plaza era todavía una pampa. Ahora, lo interesante es que en 1921 hay algo, una jugada, una movida política que ya había gestado desde antes Leguía, incluso de 10 años antes, que era desertar al Partido Civil y formar su propio partido. Hay tres partidos que son importantes que creo que sería bueno mencionarlos, ¿no? El Partido Constitucionalista de Piérola, el Partido Democrático Reformista, que es el partido de Leguía, y el Partido Democrático de Cáceres. Lo que hace Leguía es aliarse con Cáceres, porque su idea de política, de progreso, era conciliarse con los antiguos líderes de la resistencia en la guerra con Chile, para no verlo como una derrota, sino más bien para confrontar al Partido Civil, era necesario aliarse con los enemigos del Partido Civil. Entonces, deserta el Partido Civil, se alía con Cáceres y muchos años después termina absorbiendo al partido de Piérola. Entonces, para la inauguración del monumento a San Martín se puede ver incluso que fue invitado Cáceres, y un año después se gesta que el Estado le construya a Cáceres una residencia, una mansión, y lo que hoy día es la Sociedad Fundadora de la Independencia del Perú, que está en la avenida Arequipa, ex avenida Leguía, ¿no? Entonces aquí se ve incluso parte de esa ceremonia de inauguración de la primera piedra a la residencia del héroe de la Breña. Bueno, meses después se inaugura la casa del héroe de la Breña, la casa de Cáceres. Ahora, y esto es bien importante, el prestigio político que va a obtener Leguía es a partir de una narrativa, la narrativa de ser una patria nueva, una patria refundadora. El hecho de sobreponerse sobre la guerra y de hacer elogios públicos a los héroes de la guerra, no solo a Andrés Avelino Cáceres, sino también a los soldados que pelearon en la batalla de San Juan, en la batalla de Miraflores. Por eso es que se crea la Avenida Soldado Desconocido. Tal vez reconozcan esta avenida, es una avenida que conecta la Plaza Micaela Bastidas con el Parque Jorge Washington en la avenida Arequipa. Es más, bueno, hoy día ya no se nota la traza porque ya está incompleta, ya dado que el Parque de la Reserva está cercado. Entonces antes transcurría esta avenida Soldado Desconocido. Y claro, no solo se inaugura la avenida Soldado Desconocido, sino también se inaugura el monumento al Soldado Desconocido. Y no solo eso, sino que, claro, en junio, en julio ocurren estos eventos importantes, sino que acercándose al centenario, tanto de Ayacucho como al centenario de 1921, la idea era homenajear a los que habían dado su vida por el Perú en la guerra. Y eso implicaba también que se rescate la memoria de los soldados anónimos. No solo fue el monumento, no solo fue la avenida, sino que también se inauguró, aunque no está incluido, me parece en estas diapositivas, se inauguró el Bosque de la Reserva. El 12 de octubre de 1922, Leguía inaugura el Bosque de la Reserva y en su discurso inaugural él señala que hay que hacer memoria de
los distintos peruanos que con su raza, tal cual, con su raza defendieron a la patria. Y es 12 de octubre, Día de la Raza. Antiguamente se entendía como Día de la Raza al día del descubrimiento de América. Entonces él era plenamente consciente de quienes habían peleado en la guerra con Chile y específicamente en la resistencia de Lima, eran indígenas. Entonces este parque, o es bosque inicialmente, tenía el nombre de reserva, ¿no? Porque eran los reservistas que no tenían una formación militar, simplemente eran estudiantes muchos, obreros otros, campesinos otros. Bien, entonces el 3 de agosto también dentro de esta idea de rememorar los aciertos y también el heroísmo de la guerra con Chile, se hace un homenaje a Petit Thouars y se coloca la primera piedra en la Plaza Francia, donde hoy día está la Estatua de la Libertad, donde está la iglesia de la Recoleta, frente a la Pinacoteca Ignacio Merino. Bien, ahí se colocó la primera piedra, aquí se puede ver incluso algunas vistas de la plaza. Y ahí se colocó con la mira de que ahí esté la escultura, porque desde 1911 esta plaza se llamaba Plaza Francia, ¿no? Entonces, pero esto no ocurre. Finalmente, lo que hace Leguía es que su proyecto de modernidad para el público limeño se tenía que reflejar en un avance de la ciudad hacia el sur. Y esto representaba un avance hacia digamos, los terrenos que poseía inicialmente el Marqués de Torre-Tagle. Ya vamos a ver eso más adelante. El Estado, al ya tener la potestad sobre estos terrenos, es que construye, lotiza y vende distintas manzanas a socios, a políticos, también a ciudadanos que tenían capacidad pues, económica para comprar esos lotes. Entonces, para que haya un sentido de modernidad, no se decide colocar el monumento Petit Thouars allí, sino que se coloca en la naciente avenida Petit Thouars, ¿no? En la primera cuadra. Y es así como se inauguró en el año 24. Sí lo he colocado. El 13 de octubre, el 13 de octubre se hace el reporte periodístico, pero el 12 de octubre es donde ocurre la ceremonia. Ahora, es interesante porque el propio Leguía en sus discursos habla acerca de esta reivindicación sobre el legado heroico peruano en la guerra. Se señala, ¿no? Es más, esto está acompañado de una crítica de los aristócratas del Partido Civil. Entonces, asesta por esos dos lados, ¿no? Es hacer una reivindicación y a la vez una crítica. Los que a esta hora tenemos la responsabilidad del gobierno, se refiere a él, representamos en la historia la rectificación de los errores y de los prejuicios que retardaron nuestro crecimiento, se refiere al Partido Civil y la guerra. Hemos sido llamados por el pueblo para redimir con nuestra acción el pecado de oligarquías imprevisoras, ignorantes, altaneras, que han dejado como herencia de su labor miseria, ignorancia y lo que es aún más difícil de redimir, la humillación de la derrota. Entonces estaba clarísimo para Leguía que era el pretexto perfecto para hacer sus obras públicas era homenajear a la guerra con Chile. Utilizó eso como punta de lanza. El 9 de septiembre del 29 también señala, ¿no? en otra inauguración, soy un hijo de la democracia que vino al poder traído por don Manuel Candamo. Y otra vez se repite el homenaje a Candamo. ¿Qué hice para merecer este homenaje? Rectifiqué simplemente los errores de nuestra política. Antes el gobierno se ejercía por unos pocos y no para la nación. Bien, entonces, a partir del gobierno de Leguía, hay un estudioso francés que se llama Alphonse Agulon, y él aborda solo sobre casos europeos, pero es interesante tomar esos casos europeos con respecto a los casos peruanos. Alphonse Agulon habla sobre la estatuomanía, ¿no? La estatuomanía es como algunos gobiernos fuertes o de gran presencia militar con, digamos, la posibilidad de gestión económica digamos, de capitales extranjeros o su propio capital, rinden culto a sí mismos a través de monumentos, ¿no? Esta estatomanía ocurre en el gobierno de Leguía, pero claro, no es una estatomanía megalómana en donde solamente es ocurre, sí hay muchas esculturas de Leguía, se colocaron muchas, más de 30 se dice, habría que contabilizarlas, entre bustos y esculturas pedestres, pero también el sentido de lo que es el homenaje, ya no a militares como ocurría en el siglo XIX o a guerras, tanto perdidas como ganadas, ya se le da lugar más bien a el mérito cívico, el mérito de una persona, por ejemplo, como Juan Alarco de Dagmer,
que fue la que hizo la gota de leche, que fue la filántropa que, digamos, creó establecimientos para la crianza de niños huérfanos, ¿no? Eso ocurre y en vida se le hace esta escultura, ¿no? En 1922. En 1922 también se le hace la escultura a Bartolomé Herrera. Se debe entender que en el contexto del centenario se remodela el parque, se crea el parque universitario en primer lugar y se coloca ahí la torre reloj de la colonia alemana, se colocan las dos esculturas, se tenía previsto colocar las dos esculturas, una de Bartolomé Herrera y la otra de Unanue. No se iba a hacer la de Unanue, años después se hace, pero ya estaba proyectado, ya estaban las maquetas incluso. Pero, ¿qué pasa? Que Javier Prado, que era entonces rector de la Universidad San Marcos, era civilista y era un férreo opositor de Leguía. Entonces, hay una tensión política a tal punto que una facción de jóvenes apoyaron a Leguía y no tomaron la universidad en la casona de San Marcos donde funcionaba, pero sí obligaron a que deje de funcionar la universidad. Y así fue, hubo una recesión de la universidad, creo que es el único año en que dejó de funcionar la universidad entre 1921 y 22. Entonces, con la finalidad de congraciarse con el público universitario, que era de clase media generalmente, es que se ordenan estos dos monumentos, a Unanue y a Bartolomé Herrera, que ya tenían una iniciativa de monumento 10 años antes, incluso en el primer gobierno de Leguía. Entonces, conocía Leguía que el mensaje político con los monumentos era de aceptación, de demagogia hasta cierto punto, ¿no? Bien, y acá tenemos el monumento a Unanue que se concreta en el 31, pero señalé que ya está el modelado en los años 20, 22, 23. Por otro lado está el monumento a Sebastián Lorente, que no se colocó en el Parque Universitario inicialmente, sino más hacia la avenida Bancay, en la fuente china o la fuente de las tres razas que está aquí en el Parque de la Exposición, el monumento a Ramón Espinosa, un educador en la Plaza de las Mercedarias, también la Estatua de la Libertad, que primero se colocó en la Plaza de la Libertad, muy cerca de la Avenida México, el monumento a Manco Cápac, el monumento, y eso no es muy conocido, el monumento a Guillermo Rey, que fue uno de sus principales digamos, líderes políticos del Partido Demócrata Reformista. Y en su lugar hoy día está el monumento a María Laos, ¿no? También tenemos el monumento a Mateo Pasoldán, un monumento a Leguía que no es muy conocido, pero sí estuvo en lo que hoy es el cruce de la avenida Tarapacá con Alcázar. Perdón, Tarapacá no, Morro de Arica con Alcázar en el Rímac, donde hoy están muy cerca los condominios nuevos de, creo que se llama algo así como Amancaes o es un condominio nuevo, muy cerca de lo que era el cuartel militar Fuerte Hoyos, ¿no? Por otro lado está el monumento a Barros, Pedro Barros, que también fue un educador y se colocó al frente de la iglesia de Santo Tomás de Aquino, que claro, después funcionó como colegio Mercedes Cabello. También el monumento a Jorge Chávez, que se gestó y ya la maqueta final estaba lista en 1929. Entonces son todas estas, digamos, este preámbulo es para entender que las herramientas que utilizó Leguía eran políticas, eran también económicas, sobre todo con el Ministerio de Fomento y sobre todo la adhesión hacia el capital extranjero estadounidense, ¿no? La Petroleum Company creo que es un factor clave, se firmó un contrato con la Petroleum Company para que pueda explotar casi de manera rebajadísima el petróleo y se pague de esa manera la deuda externa. Pero claro, igual nos endeudamos mucho y eso, el capital líquido que en ese momento poseía Leguía sí fue bueno, utilizado en estas obras públicas, ¿no? Entonces, ¿por qué titula esta siguiente parte el fallido Gran Parque de Lima antes del oncenio? Bueno, vayamos a 1870, 2 años antes de la construcción del Parque de la Exposición. En 1870, el arquitecto Carlo Luis Sada, un arquitecto italiano, lo habían llamado del gobierno para que haga un planteamiento de Lima y sus nuevas avenidas, sus nuevas calles después del derrumbe de las murallas. Entonces, le propusieron de que haga, digamos, por influencia de Haussmanniana o de este arquitecto que remodeló París, estos óvalos, ¿no? Y que coincidan estos óvalos con la traza de la muralla,
¿no? Lo que en su momento se conoció como la Avenida Circunvalación, hoy día Avenida Grau y Avenida Alfonso Ugarte, ¿no? Entonces, antes de eso, ya había una gestión desde 1860 aproximadamente de que se cree la Escuela Nacional de Agricultura. Bueno, inicialmente tenía este nombre, Instituto y Hacienda Normal de Agricultura de la República del Perú. Y como se puede ver en esta zona de abajo, esta es la representación del Parque de la Exposición. No pertenece al plano original. Yo le he montado esta imagen del Parque de la Exposición para que se pueda ver cuánto eran las hectáreas aproximadamente que ocupaba este proyecto de Instituto y Hacienda Normal de Agricultura, ¿no? Y este terreno inicialmente tenía una historia virreinal, en realidad era de potestad del Marqués de Torre-Tagle, y cuando ocurre la cesión de las propiedades de los españoles a los peruanos después de la independencia en 1820, es que la hija hereda por fuerza este terreno enorme. Y la hija Josefa Tagle Echevarría, es la que le compran todo este terreno. El gobierno de Balta compra este terreno para trazar a través de ella el ferrocarril que iba a unir a Lima con Chorrillos, ¿no? Entonces, sí, ocurre la compra en 1870 también, y con esa aspiración es que se trata de crear esta escuela o Instituto y Hacienda Normal de Agricultura. Entonces, para entender la escala de cuánto iba a ser, pues acá le dejo esta comparativa, ¿no? Ahora, aquí está el trazo de lo que corresponde al plano actual, y para darnos una idea, la extensión abarcaba aproximadamente donde está esta es la plaza, la antigua plaza, uy, no se mueve. A la izquierda se puede ver un óvalo, ese óvalo corresponde a la antigua Plaza de la Libertad, donde estaba la Estatua de la Libertad. La parte superior corresponde a Rizo. Si se prolonga incluso un poco más, todavía no está construido. Esta es una, digamos, una toma fotográfica de 1943. Entonces todavía no está construido el Parque Castilla, por ejemplo, ¿no? Pero sí está la huaca que corresponde al Hospital del Empleado. No puedo mover el… Aquí está. Bien. Esta es la huaca que correspondía a lo que hoy día es el Hospital del Empleado. Esta zona es donde actualmente está el Parque de los Próceres y también el Círculo Esportivo Italiano. Esto es en la zona sur. Ahora, en la zona este iba por toda la avenida, parte de la avenida Salaberry, incluso un margen más, y llega hasta la avenida 28 de Julio, ¿no? Y también esto comprendía la traza de lo que hoy corresponde a la vía expresa. Entonces, todo este terreno iba a ser dedicado al Instituto de Hacienda Normal. Pero no se llevó a cabo, se postergó, y lo que hizo Leguía fue asumir esta propiedad y lotizarla y venderlas poco a poco para que se establezca ahí el nuevo avance del nuevo barrio de Lima, que era el barrio Santa Beatriz. Entonces, bueno, eso es de lo que hablaba, el plano de Sada, donde se ve la traza de la avenida Circunvalación, ¿no? Antes donde se trazaban las murallas. Bien, la escuela sí se llega a inaugurar. La escuela de agricultura se llega a inaugurar, pero muy modesta, ¿no? Es una pequeña casa que tenía ciertos huertos y que llegaban incluso hasta aproximadamente el Estadio Nacional. Bien, la Escuela de Cultura tiene un antecedente a 1861. En esa fecha, la misión económica belga se encargó había sido llamada en realidad. Bélgica había sido contactada para que pueda, con su apoyo, al igual como hicieron con los austroalemanes, para que vengan y colonicen la selva central, le pidieron también a los belgas para que vengan y hagan una suerte de progreso o hagan, digamos, aportes a la industria agrícola. Desde esa fecha hasta hacia adelante, la cooperación de la misión belga fue muy importante, tanto así que contactaron a la misión belga para que se encargue de hacer la escuela de agricultura.
Y eso ocurre, el 12 de julio de 1901 se inaugura y Jorge van der Ghem es el que inaugura esta escuela, la forma, contacta a los docentes que no eran peruanos casi en su mayoría, sino más bien belgas también. Entonces se crea la Escuela de Agricultura en este pequeño sector, como se puede apreciar. Hoy día está muy cerca de la avenida República de Chile. Antes era la avenida de la Escuela de Agricultura, así se llamaba la avenida de Agricultura. Bien, entonces, hoy día es la MUNAVA, que es el Museo Nacional de Antropología, Biodiversidad, Agricultura y Alimentación. Entonces, para tener una referencia de a qué me he referido. Por esa razón, por la cooperación y cercanía que tenía la misión económica belga, es que el primer monumento que se coloca en Santa Beatriz justamente es sobre el estibador de Amberes. Amberes, una ciudad trascendente para Bélgica. Y también es un regalo que hizo la colonia belga. Entonces, esa es la importancia que tenía y aquí se explica la razón por la que el primer monumento es el estibador de Amberes. Ahora, para entender un poco de manera cronológica cuáles son las obras que definieron el progreso o la fisonomía de lo que hoy día es Santa Beatriz, vamos a ver este plano, ¿no? La lotización, la urbanización de Santa Beatriz fue paulatina. En primer lugar, la manera en la que se ocupó estos terrenos fue por el gusto de la aristocracia. La aristocracia le gustaba, digamos, deportes que estaban relacionados con las costumbres inglesas. Por eso es que se inaugura el velódromo en 1897. Hoy día hay un pequeño parque allí, incluso guarda la misma forma, el velódromo o el Club Ciclista de Lima en 1897. También está el hipódromo de Santa Beatriz, que antes funcionaba en la cancha Meix. La cancha Meix se creó en el siglo XIX y está en el Callao, pero no estaba muy lejos de la ciudad y digamos, la aristocracia prefería que esté cerca y lo más cercano era justo al costado del Parque de la Exposición, ¿no? Donde allá ya se había inaugurado también el Club de Tiro. El club de tiro, el hipódromo, el velódromo, todos relacionados con deportes de la clase alta, ¿no? El Club Lawn Tennis en 1912 y en 1918 se crea la Plaza Jorge Chávez. En 1921 se crea la avenida Leguía y sobre los que vamos a hablar un poco más de detalle. Aquí tiene que ver otra vez la participación de la misión económica belga. Georges Roribe es el primero que hace la propuesta de crear una avenida que una los balnearios de Miraflores con el centro de Lima. Esto en 1908. Y seguidamente, 10 años después, el gobierno de José Pardo quiere hacer esta avenida, pero no se concreta. Solo se hace su primera piedra. Y esta avenida no tenía nombre en ese momento. Y lo que hace después Leguía es asumir, absorbe esa obra pública y la concreta. Y la concreta, bueno, acá tenemos la fotografía de la primera piedra de esta avenida, lo que iba a ser la avenida Leguía. Y en 1920 ocurre algo muy importante. Leguía firma un contrato con la Foundation Company para poder pavimentar o sanear, no solo en Lima, sino también a nivel nacional, crear carreteras, avenidas y en el caso de Lima pavimentar muchas de estas avenidas también, ¿no? Y aquí tenemos el plano de todas las avenidas que se iban a reformular y donde se observa que ya hay una idea de lotizar todo Santa Beatriz y unir en un mismo eje con la avenida Leguía, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos una vista de cómo se estaba construyendo la avenida Leguía, aquí tenemos una vista de cómo quedó la obra en un año. En realidad Leguía avanzaba imparable porque en 5 o 6 años se realizaron una enorme cantidad de obras públicas. Bien, en 1921 ocurre algo también trascendental, ¿no? Decreta la ley número 4449 o urbanización Avenida Leguía. Es decir, la urbanización tenía el nombre Avenida Leguía. En ese decreto, ley, se señala, primer artículo, autorízase al Poder Ejecutivo para que previa tasación pueda vender con licitación o sin ella los lotes de terreno del Fondo Santa Beatriz. O sea que el Estado iba a ser el vendedor de estos terrenos. Lo siguiente es que se señala que el lado derecho de ella, toda la faja comprendida entre la avenida Leguía
y la línea del tranvía eléctrico Chorrillos, es decir, la vía expresa. Todo eso iba a ser lotizado. Y eso, pronto también va a ser lotizado el otro margen, ¿no? Y además se les pide que a las distintas embajadas construyan ahí en esa avenida sus distintas edificaciones, sus distintas sedes. Y también, por último, se les pide a los propietarios nuevos y también a los embajadores que lo hagan lo más rápido posible a una velocidad de 3 años. O sea, también les pusieron presión para que se terminen las obras. En el caso de las embajadas, hubo más, digamos, tolerancia, se demoraron hasta 1929, 27, pero sí se avanzó rápido, ¿no? Esta ley ya amparaba ese progreso en las obras. Ahora, aparte de la avenida Leguía, se puede sumar lo que hemos mencionado, el monumento al estibador de Amberes, también el monumento a Jorge Washington. Muy poco se sabe sobre este dato, pero el monumento a Jorge Washington fue pagado por el gobierno peruano, fue comprado, a diferencia de otras esculturas que fueron donadas por las distintas colonias en el centenario. Bien, entonces estas son las dos primeras esculturas que se colocan en las primeras cuadras de la avenida Leguía. También el 13 de octubre de 1922 se inaugura lo que mencioné, el Bosque de la Reserva, y el 7 de mayo de 1923 se concreta la venta de este terreno o huaca a la Universidad de San Marcos. Y esto posibilita que se cree el Museo de Historia Natural que hoy día está en la avenida Arenales. Aquí tienen una vista donde se puede observar la línea azul, es la avenida Arequipa, el Parque de la Reserva es esta zona boscosa y esta es la zona arqueológica en esa época y que hoy día comprende el Hospital Rebagliati. Lo que mencioné también, el 17 de febrero de 1922 se acuerda que se construye la casa de Cáceres en la avenida Arequipa, en la avenida Leguía, perdón. Aquí es una fotografía de la construcción de la Embajada Argentina en 1927 y de esa manera es que vemos cómo poco a poco se va ocupando el terreno del barrio de Santa Beatriz. También está el Estadio Inglés, que si bien ya había una construcción de una cancha precaria un par de años antes, el Estadio Inglés es un regalo que hace la colonia inglesa para dejar, digamos, en condiciones adecuadas un estadio. Ese es el futuro Estadio Nacional. También el Arco de la Amistad, regalo de la colonia española, y también la plantación del árbol del centenario, que era un cedro. Ya, lastimosamente no existe ya, pero estaba muy cerca entre el óvalo Jorge Chávez y el cruce de la avenida Arequipa con aquí, básicamente acá al frente, ¿no? Y está también el arco morisco, el arco de la amistad entre España y Perú. Ahora es interesante porque cuando se construye el arco de la amistad, previos años, 2 o 3 años, en los reportes periodísticos hay una constante semblanza de lo que era el arco del puente, ¿no? Se hacen semblanzas, se hacen homenajes en los días de las fiestas patrias, hay unas, digamos, notas periodísticas sobre cómo era Lima antes de la guerra, ¿no? Y esa añoranza, esa nostalgia hace de que posiblemente, y eso lo dejo en un campo supuesto, se defina que el regalo que se haga la colonia española sea un arco también. Un arco que nos haga entrar o ingresar a esa Lima nueva, esa Lima moderna de la patria nueva. Si bien muchas veces se ha señalado erróneamente de que este arco del puente fue quemado durante la guerra con Chile, esto ocurrió un mes antes. No está vinculado a los hechos de la guerra con el incendio que destruyó este arco. Pero sí, muchas veces se habla que va de la mano este contexto de guerra con la desaparición del arco. Entonces, probablemente por esa añoranza es que se construye el arco de la amistad. Bien, por otro lado, ese año, en 1924, se construye el monumento a Du Petit-Thouars en esta avenida llamada Petit-Thouars, que solo tenía 3 cuadras. He colocado esta línea para que se pueda observar que era una avenida corta, pequeña, de 3 cuadras, y estaba interrumpida por el Bosque de la Reserva. Todavía no se creaba ni la avenida Petit-Thouars con estas largas cuadras que llegan hasta Miraflores, y el bosque tenía pasajes, meandros en su interior, ¿no? Entonces, aquí se veía interrumpida la avenida. Una vez que se crece la
la ciudad en 1940 se prolonga la avenida Petit Horas y también el monumento se mueve, se traslada de ese lugar hacia el parque que está frente al Parque Cervantes, si mal no me equivoco, que está al frente de Radio Nacional. Bueno, recordemos que inicialmente el proyecto iba a estar en la Plaza Francia y intencionalmente se coloca en el nuevo barrio de Santa Beatriz. Lo mismo ocurre con la fuente de los Atlantes. En este documento muy interesante del Archivo Histórico Municipal se señala, ¿no? En honor de la nación, esta es una carta que envía el embajador de Estados Unidos a la municipalidad, ¿no? Y dice, en honor de la nación peruana, en ocasión de la celebración de su centenario de independencia, la colonia norteamericana residente en Lima ha tenido la honra de haber hecho construir, con el fin de representarlo a la nación, una fuente monumental dibujada por la señora Harry Payne Whitney, que en realidad se refiere a Gertrude Vanderbilt, la cual está ahora en la ciudad. Como jefe de la municipalidad me permito someter a usted, por parte de la colonia norteamericana, este pedido, que se acuerde permiso para colocar esta fuente ornamental en el Paseo Colón, en un punto casi enfrente del Palacio de la Exposición, antes ocupado por una estatua pequeña del general San Martín. O sea, inicialmente la misma colonia que regaló esta escultura quería que esta escultura esté al frente de lo que era el restaurante y zoológico de la Exposición. Ese restaurante era el lugar de algarabía de toda la, digamos, la representación política, los aliados políticos, hasta incluso de figuras de la farándula de ese momento. Era un lugar de mucha sociedad, de alcurnia, ¿no? Entonces se considera pertinente colocarlo ahí, pero Leguía, en último momento, decide no colocarlo ahí, sino en su avenida, en la avenida Leguía, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una referencia de dónde iba a ser colocada esta escultura. Bien, entonces, lo mismo ocurre con el monumento ecuestre de Antonio José de Sucre. Los documentos nos ayudan a tener una mejor noción y una noción precisa y a permitirnos afirmar cuáles eran las intenciones de Leguía de colocar las esculturas en ese nuevo barrio, el nuevo barrio de Santa Beatriz. Por ejemplo, acá tenemos un documento en el que se señala, ¿no? Claro, Odón Raceto es un concejal o regidor, como el equivalente actualmente, y su propuesta es de que se coloque un monumento ecuestre en la avenida 9 de diciembre, ¿no? Señala que se erija en la avenida 9 de diciembre y en el crucero que esta forma en el jirón Washington, con el jirón Washington, un monumento al gran mariscal Antonio José de Sucre, en lugar de la pirámide de ínfimo material y de mal gusto que allí existe. Se refiere a un obelisco, antes existía un obelisco, bien, cuya supresión hoy se impone. Y claro, cuando vemos a qué se refiere es este obelisco. Y claro, era un homenaje a la batalla de Ayacucho, pero se creía pertinente que ahí se coloque el monumento a Sucre. Incluso se manejaba la posibilidad de que se retire el monumento a Colón para que se coloque el monumento a Sucre. Pero claro, ocurrieron dos cosas. La primera es que hubo un incendio, se incendió el Palacio Municipal en 1923. Eso recortó el presupuesto. Lo segundo es que Leguía quería que esta escultura esté en el lugar más preciado de Santa Beatriz. Y para ese momento todavía no era el Parque de la Reserva, todavía era un bosque, todavía era un lugar un poco agreste, pero ya se estaba proyectando de que sea el Parque de la Reserva. De hecho, es el mayor proyecto de Santa Beatriz del año 29, unos 4 o 5 años después. Entonces se coloca el monumento a Sucre y se coloca en el bosque de la Reserva. A la par, al año siguiente, perdón, el mismo 24, Leguía otra vez esta relación entre la alcurnia y también los juegos o los deportes de la antigua nobleza en realidad, porque esto es muy parecido al antiguo juego de cricket, el golf, ¿no? El golf, se inaugura el Golf Country Lima en San Isidro y aquí tenemos a Leguía jugando golf. En el 25 también se construyen distintas casas para distintos propietarios en el camino hacia San Isidro. Entonces ya es un avance que no solo se limita a Santa Beatriz, sino a la creación incluso de nuevos distritos, como el distrito de Lince, el distrito de San Isidro también. Aquí tenemos, por ejemplo, que parte de las obras de remodelación de la urbanización San Isidro era la pavimentación del bosque El Olivar, ¿no? Ahora, a la par, sucedió que en 1926 se cede un fondo en la Hacienda La Molina. Se cede a la Escuela de Agricultura ya para que no esté en ese lugar reducido en el barrio de Santa Beatriz, que poco a poco estaba siendo
estrangulado por los distintos lotes y urbanizaciones que crecían, sino que se vaya a La Molina. Y ese es el antecedente, claro, de la Universidad Agraria de La Molina. Por esa razón es que desde el 26 hasta el 40 se inicia con digamos, la construcción de este campus, ¿no? Entonces es interesante notar, hacemos una reflexión. Lo que inicialmente era el Instituto de Hacienda y Agricultura en 1870 no se concretó, se aprovechó políticamente por Leguía y ese terreno terminó siendo absorbido y, bueno, para compensar un poco la situación, se crea la Escuela de Agricultura en La Molina, se traslada, perdón, ya estaba creada, se traslada a La Molina y, digamos, es como si de espíritu este instituto es la Universidad de La Molina, ¿no? Bien, entonces, a la par, la creación de este instituto, perdón, de la mudanza de la Escuela Nacional de Agricultura, se gestan algunos monumentos dentro. Y uno de los primeros monumentos que se concreta en la Escuela de Agricultura es el busto a Fermín Tanguis, ¿no? La escultura de Fermín Tanguis aquí en el Parque de la Reserva ocurre 20 años después aproximadamente. Pero el primer intento de hacer un homenaje y la iniciativa ya está desde los años 30 y se concreta la primera escultura en el año 39. Unos años después se ponen las pilas la Sociedad Nacional Agraria, que ya había puesto la primera iniciativa en el año 32, año que fallece Tanguis, y empuja para que el proyecto se concrete. Eso en algún momento se va a hablar en una conferencia dedicada exclusivamente al monumento ecuestre a Fermín Tanguis. Y bueno, aquí tenemos la escultura que no solo comprendía la escultura, sino la creación del pabellón o el museo. Primero iba a ser un pabellón de genética del algodón y luego se cambió a Museo del Algodón. Se construyó, pero nunca funcionó como tal, ¿no? Entonces, lastimosamente, no operó como originalmente se pensaba. Pero lo interesante es que a nivel estético, a nivel histórico, representa todavía la permanencia del neoperuano, ¿no? El neoperuano creo que ya se conoce, forma parte del discurso visual, discurso político visual de Leguía y sus semblanzas o sus reminiscencias a la arqueología o la prehispánico a través de estos vanos trapezoidales o los diseños escalonados. Por otro lado, se había mencionado que el Ministerio de Fomento funcionó desde 1925, claro. Funciona en el 25, pero un año antes ya se había construido la primera planta. Y en la primera planta se dio la exposición minera, industrial y agrícola. Se dio en los espacios muy cerca a la puerta, es más, en el primer piso donde están las salas de exposición de ahora. Bien, salas de exposiciones temporales, ahí estaba distintas muestras en vitrinas, en maquinarias, etcétera, también de muestras mineras de suelos raros que tenía el Perú, y también se ordena que se haga esta escultura que es el minero, ¿no? Aprovecho este momento como para hablar sobre esta escultura, que fue años después, fue trasladada al Ministerio de Energía y Minas, hoy día está en el distrito de San Borja. Bien, y por otro lado, al año siguiente se hace una exposición de Raimondi. Entonces, el carácter, si se quiere, intelectual, científico y también de extracción minera que tenía este local, fue aprovechado para crear el Museo Raimondi en este sitio, pero no se llevó a cabo. Como no se llevó a cabo, se propuso que se haga en el Parque de la Reserva. Y claro, hay incluso planos, dibujos de Claude Saúd para que se haga este museo Raimondi. Ya había un intento desde el siglo XIX de que se cree una colección Raimondi. La historia de la colección Raimondi es muy interesante. Parte de esta colección está en el Museo de Historia Natural de San Marcos. Otras están en la casa de Raimondi y otra también la tenía el Estado. Entonces, se quería crear el museo, pero que quedó, digamos, en bocetos, únicamente en bocetos, donde se puede observar que iba a tener un diseño también neoperuano. Lo interesante es que, claro, Claude Saúd había proyectado que tenga esta magnitud el museo, con una plaza frontal, con una plaza frontal, una suerte de espejo de agua y que dé preámbulo al ingreso al museo.
Este equivalente al terreno de esta pequeña plaza es lo que hoy día es la fuente incaica de que está en la plaza, perdón, en el Parque de la Reserva. Entonces, la cantidad que iba de hectáreas que iba a tener este proyecto iba a ser por lo menos 1 o 2 hectáreas, ¿no? Y no resulta atractivo políticamente para Leguía, y en su lugar se construye la iglesia Santa Teresita, ¿no? Entonces, no se llega a construir el Museo Raimondi. Y aquí tenemos una diferencia de cómo lucía Santa Beatriz, completamente agreste, completamente casi de campos de cultivo, a 1927, donde está completamente lotizado, ya está incluso creado el Jockey Club, también está el terreno que mencionaba de la Universidad de San Marcos, se dio a la Universidad de San Marcos, el estadio y todo lo demás, ¿no? Entonces, en 20 años, de los cuales 10 años, bueno, 8 años fueron, digamos, trabajados por Leguía, hubo este crecimiento enorme, ¿no? En 1929 se propone que se haga el Parque de la Reserva, ¿no? Y la idea era renovar el bosque y hacerlo, que se luzcan las esculturas de los egresados de la Escuela de Bellas Artes, y entre ellos Daniel Casafranca, que era uno de los más destacados, ¿no? Entonces se le contrata para que haga los frisos de la loya, lo que se ve en la parte superior del Parque de la Reserva, y además, bueno, acá se ven los distintos títulos, incluso temas que abordó Casafranca, y además las esculturas del indio y la india en la fuente central del parque. Bueno, llega la finalización llega el ocaso del gobierno de Leguía, distintos movimientos de protesta ocurren. Recordemos que fue depuesto por Sánchez Cerro, y ya en realidad se habían fermentado los ánimos en contra de Leguía por distintas razones. Una de ellas es que era un gobierno muy opresor, era un gobierno muy autoritario, y eso hizo de que sus enemigos políticos y también parte de la población pues ataque a sus propiedades, empezando por su casa, ¿no? En 1930 ocurre un incendio, ocurren los saqueos, e incluso se ve un busto de Leguía está siendo llevado por protestantes. Y lo mismo ocurre con todas las esculturas, una iconoclasia de la imagen de Leguía. A la par, hay proyectos de nuevas avenidas. La vida continúa. Después de Leguía, los márgenes de Santa Beatriz continúa desarrollándose. Es más, poco a poco se da lugar a la creación del distrito de Jesús María, y para ello se crea la avenida Salaberry. En el 36, como se puede ver en esta imagen, esta es la inauguración de la avenida Salaberry y la cantidad de carros que ya estaban transitando en esa época. 2 años después se destruye, como parte de la iconoclasia y como parte del crecimiento de la ciudad, se destruye el arco morisco, el arco de la amistad, ¿no? Y en 1943 Barbagelata hace este plano en donde aquí he resaltado a la izquierda, esta línea sinuosa es la avenida Salaberry. Esta línea azul ya es la creación de la avenida Petitoras, que va a la par con la avenida Leguía, ya se había denominado en 1930 avenida Arequipa, por el arequipazo de Sánchez Cerro, y también parte de la iconoclasia, como repito. Y entonces allí está las dos avenidas paralelas, ¿no? Entonces, la vida continúa, y la avenida Petitoars, una vez que se ensancha, si se puede observar en la parte superior, parte al Parque de la Reserva en 2 sectores, el sector oeste y el sector este. Esto propicia a que cuando se hace el proyecto de Fermín Tanguis, el monumento ecuestre de Fermín Tanguis, se proponga que sea el lugar más visible del Parque de la Reserva donde se coloque el monumento, y por eso se coloca en el sector izquierdo y mirando a la avenida Arequipa, ¿no? Bien, entonces, bueno, eso ya es redundante. Y claro, aquí tenemos el proyecto de cómo iba a lucir el memorial a Fermín Tanguis, incluyendo algunas esculturas secundarias que no se concretaron, claro. Pero sí, el proyecto sí, en su forma básica, sí se respetó. Y lo interesante es que, a pesar de que fue hecho por Manuel Piqueras Cotolí, parece tener un guiño, parece tener una referencia en el extinto, o bueno, el abortado Museo Raimondi, que está a la derecha, ¿no? Entonces, hay similitudes. Bien, por otro lado, lo que habíamos mencionado en la Plaza de la Libertad, ya para terminar, la Plaza de la Libertad, como bien saben, estuvo ubicada en la intersección de la avenida Soldado Desconocido y la avenida que se dirigía a Balconcillo, hoy día Avenida México.
Cuando se destruye este óvalo y se da pase a la oreja de intercambio vial entre la avenida Vía Expresa y también el ingreso hacia la avenida México, es que en 1969 se crea la oreja y también se crea el monumento a Micaela Bastidas. En plena eclosión del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, la figura de Túpac Amaru y la figura de Micaela Bastidas habían sido reivindicadas, habían sido semantizadas también, y había una lectura nueva, ¿no? Y hasta incluso apoteósica de estos héroes. Por esa razón es que se coloca allí el monumento. Y esto en realidad es para una conferencia propia, porque la gestión de este monumento es muy interesante. Pero la figura fue gestada por María Roque Barriac, una feminista y también de la figura de una de las primeras políticas de izquierda del Perú. Entonces, regresando, eso ocurre en 1969. En 1965 se crea la planta de General Motors en Santa Anita, y esto se relaciona indirectamente con las esculturas que van a decorar el interior. Se contrata a Cristina Gálvez para que haga un conjunto de un puma, un cóndor, un pez y también un tumi, que representan los distintos animales que están en el aire, en el cielo y la tierra, y también la presencia del hombre y sus logros en la medicina a través del tumi. Cuando se decora el interior, no se tenía pensado que estas esculturas decorasen el espacio público. Cuando se dona a la ciudad es que pasan al Parque de la Reserva, ya lo había mencionado. Para que tengan una referencia, la planta General Motors hoy día está en lo que corresponde al Mall Santa Anita, ¿no? Bien, ahora, se coloca en este pequeño jardín frontal a la Loya. Y este pequeño jardín es donde se colocan estas esculturas, pero aproximadamente en 1980-90 la escultura del pez es robada y desapareció completamente. Las que se conservan son el resto, el tumi, el cóndor y el puma. Tumi, cóndor y el puma. Por otro lado, la Plazuela Bélgica iba a tener en su momento a un monumento que era el monumento a O'Higgins, pero eso en el año 50. Pero después se aborta este proyecto y se piensa de que no se coloque ningún monumento. Pero llega el año 2001, 2002 y la presencia del Club Regional Arequipa, que ya tenía bastantes años, unos 20 años atrás, desde 1980, en la avenida República de Chile. Allí los distintos líderes o, digamos, presidentes que gestaron este club querían tener una imagen que los represente en el espacio público. Y qué mejor que Mariano Melgar, ¿no? Por eso es que se gesta el monumento a Mariano Melgar, que se le otorga felizmente o finalmente, perdón, en la gestión de Alberto Andrade. Entonces ahí se coloca el monumento y para terminar, en el pasaje Velarde, que antes se llamaba calle Mariscal Cáceres, se colocó cerca del año 2005 esta escultura, que está actualmente fragmentada. Es una escultura que es muy misteriosa, honestamente, les voy a ser muy franco. Hemos ido a tocar las puertas de los vecinos para saber quiénes fueron los que gestaron este monumento y no obtuvimos ningún tipo de respuesta. Y en reportes periodísticos tampoco hubo algún tipo de respuesta. Entonces quedó en el tintero la procedencia exacta y precisa de esta escultura, sin embargo, está en el espacio público y mal que bien, es una de las esculturas abstractas que se colocaron en Santa Beatriz. Luego, en el periodo de la pandemia, el 2020-2021, se gestó a través de Emilima, se gestó la inclusión de muchas esculturas contemporáneas en el Parque de la Reserva. Actualmente todavía siguen muchas de ellas. Voy a tener que ser franco en este asunto. Actualmente el parque está siendo explotado comercialmente por distintos eventos, distintas temáticas, etcétera. Y estas esculturas abstractas que tienen un peso, tienen una relevancia estética, están opacadas, ¿no? Entonces es como una superposición de esculturas. Primero la superposición, primero el primer nivel de la creación de las esculturas originarias de 1929. Luego las de
las que ha venido en la pandemia. Y luego estas esculturas efímeras que hoy día se colocan con temática anime, otaku en el Parque de la Reserva y que hoy día pues, en una semana aparecen y desaparecen, ¿no? O sea, son cosas muy estrictamente comerciales. Pero es interesante notar eso, ¿no? Ahora, eso es, con respecto a las conclusiones, ¿cierto? A ver, tengo unas conclusiones que quisiera compartir con ustedes que, a ver, van de lo siguiente, para resumir todo y ya terminar, por fin. Santa Beatriz fue un sector de la ciudad de raíces virreinales, como hemos visto, que se urbanizó rápidamente durante el oncenio, desde 1920. Fueron implementados nuevos espacios públicos, monumentos y avenidas con los que se generó su propia dinámica y circuito de significados. Al examinar su origen y sobre todo su trayectoria a través de las 4 etapas de su desarrollo urbano, pudimos constatar que desde 1870 hasta 1921, cuando se contempló el ambicioso Instituto Hacienda Normal de la Enseñanza de Agricultura, se dio la necesidad de contar con un gran parque de esparcimiento y observatorio agrícola, pero al quedar rezagado y desplazado por el Proyecto Nuevo y Palacio de la Exposición, los terrenos de Santa Beatriz se convirtieron tras la guerra con Chile en anexos que la oligarquía limeña explotó como campos deportivos de moda británica, ya fuera para jugar cricket, fútbol, practicar el ciclismo, el tenis y promover la hípica. En especial esta última, ya que el primer hipódromo de Lima, actual Campo de Marte, abarcó un área importante para su construcción. Impulsada personalmente por el presidente Leguía, ha sido turfman, es decir, ha sido apostador de caballos desde sus años juveniles. A pesar de que el proyecto de Santa Beatriz, que ha sido calificado recurrentemente como obra del oncenio, lo cierto es que Leguía retomó los proyectos de sus antecesores. Uno de los más representativos fue el de la avenida Leguía, planteado originalmente en 1908 por el ingeniero belga Georges Roribe, para unir en una línea recta el centro de Lima con Miraflores. En ese sentido, la presencia belga también fue definitiva para la fundación de la Escuela Nacional de Agricultura en 1901, y sus contribuciones intelectuales fueron trascendentales en el proceso de urbanización de Santa Beatriz, y por ello retribuidas políticamente por el presidente Leguía al aceptar la primera escultura pública, el monumento al estibador de Amberes, en el primer espacio público, la Plazuela Bélgica. En la segunda etapa de desarrollo de Santa Beatriz, entre el 21 y el 24, además de definirse las principales obras que se materializaron en el contexto del centenario, se afianzaron políticamente las relaciones de Perú con Estados Unidos. La pleitesía hacia este país se consolidó simbólicamente con la construcción de la Plaza Washington y la residencia del embajador estadounidense, así como la instalación del monumento a George Washington y la Fuente Vanderbilt o Fuente de los Atlantes, que se integraron a la construcción empírica de una narrativa independentista de libertad americana. Esto es algo que no lo he mencionado, pero cuando uno ata el recorrido, incluso se hacían recorridos cívicos desde la Plaza de la Libertad para el monumento a Sucre, para llegar a la Fuente de los Atlantes y finalmente concretarse en el monumento a Washington, hay una lectura de libertad americana. Se junta la independencia nacional con la independencia de Estados Unidos en la avenida Soldado Desconocido. Bien, continúo. El monumento ecuestre del gran mariscal Antonio José de Sucre y el monumento a George Washington. En paralelo, también prevaleció en el espacio público el homenaje póstumo a los héroes de la guerra con Chile, en respuesta a la decadencia política de derrota militar que Leguía atribuyó al Partido Civil. El principal símbolo de esta narrativa fue el monumento alegórico al almirante Dupetit-Thouars, seguido del Arco del Triunfo que obsequió la colonia española, con el que se intentó restituir de manera simbólica al antiguo Arco del Puente, que fue incendiado en el contexto de la guerra con Chile. La tercera etapa, entre 1925 y 1951, demostró que durante y después de los años restantes del oncenio, el crecimiento hacia al sur de la ciudad consolidó el proceso de urbanización de Santa Beatriz con la construcción del Parque de la Reserva, creado también bajo el discurso pro-heroico de la Guerra del Pacífico, así como el monumento a Jorge Chávez, que se gestó y por poco se materializa durante el gobierno de Leguía, pero quedó rezagado y fue alterada de su ubicación original. Por lo que su construcción se inició años más tarde, en 1936, junto con el trazo de la avenida Salaberry, y un año después de que el monumento a Miguel Hidalgo reemplazara la Estatua de la Libertad, lo que también ocasionó el renombramiento de este espacio por el de Plaza México. La cuarta etapa, y la más larga, demostró ser un lento fenómeno de apropiaciones posmodernas de espacios públicos que dieron lugar, por ejemplo,
a la resemantización de la Plaza México por la Plaza Micaela Bastidas, de carácter nacionalista y feminista, o el uso del Parque de la Reserva para el conjunto de esculturas conceptuales Tumi, Cóndor, Puma y Pez, que devino de un carácter netamente ornamental, o la instalación del monumento a Mariano Melgar, resultado de la inmigración y asentamiento arequipeño en las primeras cuadras de la avenida Arequipa, consecuencia indirecta del golpe de Sánchez Cerro en 1930, que cambió de manera definitiva el nombre de la avenida Leguía. Finalmente, el Parque de la Reserva, capitalizado como un lugar recreativo el día de hoy, ha sido adecuado en la actualidad para exhibir temporalmente esculturas de temática nacional. Me refiero a las esculturas de Rocío Rodrigo y entre otras esculturas que todavía se pueden encontrar en el Parque de la Reserva. Eso es todo lo que les puedo ofrecer. Si estoy atento a alguna...